En este ciclo de charlas virtuales de la Asociación de Entrenadores de Básquet del Interior del Chaco, desde el 20 de abril que largamos con la primera charla, hoy estamos cumplimentando nuestra presencia en ATEVIS número 26 con una actividad, diríamos de alguna manera especial, porque es algo nuevo que vamos a hacer que no tiene nada que ver con las 25 charlas anteriores, porque el disertante de turno no va solamente a venir a exponer un tema relacionado con básquet, sino va a venir a desarrollar un proyecto de trabajo conjunto que estamos haciendo direccionado de alguna medida por ATEVIS. Estamos hablando de la forma de promocionar en esta charla de hoy un curso de análisis táctico elaborado, creado, direccionado por el profesor, por el entrenador Rodolfo Colli Barrios, con una vasta experiencia internacional y nacionalmente, no solo en las diferentes ligas profesionales de la Argentina, sino también con un paso por Alemania, Estados Unidos, México, Paraguay, Chile, entre otros. Y donde, entre otras posibilidades, ha tenido la opción de dirigir el Chaco campeón en el Argentino de Mayor en el año 2012. Para ATEVIS es una gran posibilidad que no la hemos querido dejar pasar al haber podido hacer esta especie de convenio con Colli, más aún tratando de mantener firme uno de los objetivos que siempre perseguimos con nuestra asociación, que es convertir a ATEVIS en una organización o en una institución, por llamarla de alguna manera, con características docentes, educativas, donde constantemente podamos estar transmitiendo conocimiento. Colli, para nosotros, una vez más, mil gracias por pensar en ATEVIS. Muchos saben que vos fuiste uno de los que en los inicios, por allá por 2011, 2012, creíste en la Asociación de Entrenadores del Interior de Chaco. Incluso tenemos el privilegio de contarte como uno de nuestros fundadores en ATEVIS. Así que bienvenido y es un placer tenerte y deseoso por escuchar tu propuesta. Bueno, muchas gracias Raúl por la introducción. Creo que tengo la suerte de poder tener esta posibilidad de charlar con los colegas. Veo una cantidad importante de colegas y veo una calidad importante de los colegas, cosa que me enorgullece que tengan ganas de escuchar a una persona que ha tenido una trayectoria, buena o mala, pero un tiempo ya en este deporte. Y es bueno poder también compartir algunos emprendimientos que uno está haciendo. Bueno, el tema que yo le propuse a Raúl, más allá de la posibilidad de llevar adelante este curso, es empezar a trabajar sobre una visión nueva que tiene el trabajo de la observación del rendimiento deportivo, como dice ahí el primer título de la placa. Creo que las funciones de los entrenadores y los asistentes año a año va evolucionando. La tecnología nos está haciendo evolucionar y esa evolución, tanto en la parte deportiva, acompañada hoy por la parte tecnológica, a nosotros nos lleva a una posición de adquirir mayor cantidad de conocimiento para poder estar a la altura de lo que hoy es el deporte en especial, lo que nos interesa a nosotros, que es el baloncesto. Entonces se viene desarrollando ya hace un par de años, más en las grandes ligas, y creo que eso ya está llegando acá. Ha llegado a la mano, en la ADC, ha llegado a la mano de la plataforma Synergy en su primer momento, una plataforma que hace 5 años atrás la conocimos todo y nos deslumbró con su capacidad informacional. Y eso fortaleció mucho el trabajo de los cuerpos técnicos de básquetbol y fortaleció también el trabajo de la información y la utilización de esa información, que es lo que es el objetivo principal de la función de los entrenadores en su objetivo de obtener un resultado. O sea, toda actividad que podamos realizar fuera del campo no tiene más
que otro objetivo de tener un resultado deportivo. Y la tecnología hoy fue avanzando al principio, después del 2000, en forma un poco lenta hacia el lado del deporte, pero creo que en los últimos 10 años ha tenido un avance muy, muy potencial y lamentablemente nosotros estamos lejos por las situaciones económicas que nos impide estar al mismo nivel que hoy está Europa o está Estados Unidos en la utilización de todas esas herramientas tecnológicas. Entonces hay dos maneras de interpretar esto, y ya la evolución de lo que nosotros conocíamos como el scouting, como una situación del scouting, está llegando a un nivel de especificidad un poco más alto, ¿sí? Un poco más, con mayor información, y a la vez exige un desarrollo un poquito más profundo. Y eso es lo que la charla vamos a proponer hoy y vamos a proponer en el curso, pero principalmente vamos a proponer en esta charla. Entonces cambiamos o empezamos a ver ese trabajo del scouting, ya no solo como un concepto abstracto de lo que es la observación de las acciones, hacia algo un poquito más global, a lo cual podemos denominar como la observación del rendimiento deportivo. Entonces, para introducirnos en eso, ¿sí? Hay que empezar con conceptos claros que nos va a ayudar a incorporarnos a este nuevo paradigma, a esta nueva manera de ver la función de la información, ¿sí? La observación es poder. Eso es una gran frase que creo que lo comparten todos los entrenadores. Ante la mayor capacidad que yo tenga de estar con posibilidades de observar las situaciones de las cuales me veo involucrado en la parte deportiva, independientemente del nivel donde me desarrolle, eso me genera a mí una situación de poder, ¿sí? La observación me da... Oye, se cortó tu audio. ¿Me escuchas? Oye, ¿me escuchas? Fíjate tu audio que no te escuchamos. Ahora sí, bien. Ahora sí. Bueno, no sé dónde me quedé, en qué parte. La primera frase. Te quedaste cuando terminaste la frase de lo importante que era tener el poder para una vez que teníamos la observación en nuestras manos. Ok, bueno. El poder que nosotros tenemos lo transformamos en información. Esa información es lo que fortalece el rendimiento. El manejo de esa información, o sea, el manejo de esa información es lo que va a fortalecer el rendimiento tanto sea individual como grupal. Y esa información hoy tiene varios paradigmas que no se contraponen, sino que se complementan. Pasamos de una situación de scouting a pasar a una situación de análisis táctico predictivo, que es el nuevo concepto que ya se está viendo hace un par de años atrás y está llegando aceleradamente a lo que es el básquetbol nuestro, el básquetbol sudamericano. Entonces son dos frases que vamos a tener que tener en cuenta siempre en esta situación o en esta charla. Ahí vamos a empezar a comparar dos situaciones, porque muchos van a creer y van a compaginar como que ambas situaciones son iguales. Y son iguales en sus funciones, pero no son iguales en su resultado. Entonces, no trabajan en formas aisladas, sino que trabajan en forma conjunta, donde el análisis predictivo, como dice ahí, llega para fortalecer el trabajo del scout. Disculpen. El scouting y el análisis predictivo van de la mano. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas situaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una situación de scouting
y su diferencia con el análisis predictivo. Las acciones que nosotros generamos en el scouting, la conocemos bien, más lo que tenemos experiencia en el deporte de elite. Lo que nos genera es tratar de encontrar información entre las virtudes y las carencias del rival, en forma objetiva. Y lo que le agrega o trata de agregar el análisis predictivo es una situación cuantificable y cualificable en una situación comparativa. O sea, esa misma situación dale un contexto. Y después vamos a ir repitiendo esta situación, cuál es la forma de agregar valor a esta situación. El scouting está generado por dos tipos, en forma general, ¿sí? El scouting tiene un método global, de una observación global de las acciones colectivas del equipo, y un método individualizado de las características de los jugadores en el nivel que se desempeñan. Ahora, ¿qué es lo que me aporta el análisis predictivo? Me aporta un nivel de especificidad un poco más alto. Me aporta una observación combinada y una administración de esa información en una base de datos. O sea, utiliza esa información global e individualizada, pero al generar una base de información, la compara, la analiza y extrae una situación de respuesta predictiva. Le agrega un nivel de especificidad al trabajo de scouting básico, que es donde recabamos los datos, independientemente de cómo hagamos esa recolección de datos. Una recolección de datos directa o una recolección indirecta a través de un análisis de video. Ambas situaciones, si prosiguen, ¿sí?, la misma metodología y el mismo protocolo, ¿sí?, va a tener una diferente mirada y un nivel de especificidad un poquito más alto. En el scouting la información recogida es ordenada y presentada en videos como un caso de nivel de especificidad. En cambio, ¿sí?, en el análisis predictivo, la observación intenta subir a un nivel científico un poquito más elevado. O sea, utiliza no solo las herramientas tecnológicas de administración de los datos, sino elabora y genera métodos de análisis predictivo, hipótesis y enunciados que me da a mí herramientas más específicas de la información. A eso se le denomina el manejo de métricas y KPI. ¿Sí? Métricas y KPI, que son conceptos utilizados en el mundo de la inteligencia de los negocios, Business Analytics, ¿sí?, de la inteligencia del negocio, son situaciones que el deporte incorpora esa metodología de trabajo y le da ese contexto que le permite al deporte tener situaciones de análisis predictivo situacional. En un contexto, ¿sí?, en un contexto de comparación utilizando las herramientas tecnológicas de base de datos para llegar a ese análisis. ¿Qué son las métricas? Muchos de ustedes se preguntarán, yo creo que algunos deben saber qué son las métricas. Las métricas son acciones básicas, estadísticas, ¿sí?, que se generan en las diferentes situaciones y acciones que nosotros analizamos, pero de orden estadístico, ¿sí? Las estadísticas en un contexto. Las estadísticas analizadas desde el punto de vista no solo de la cantidad, sino de la calidad. Eso a mí me genera una métrica. Esa métrica puede estar determinada desde el punto de vista colectivo como del punto de vista individual. Y me muestra un número abstracto comparativo, el porcentaje de efectividad, zonas de efectividad, ¿sí?, cantidad de acciones por zona, etcétera, etcétera, generando particularmente el entrenador o el analista las métricas necesarias para tener la información necesaria. Dentro del contexto, ¿sí? Podemos generar situaciones métricas de acciones totales. Yo hace 5 años atrás, voy a dar un ejemplo. Hace 5 años atrás yo tenía la suerte de ser el asistente de Fernando Duró. En ese contexto, ¿sí?, Fernando
no conceptualizaba algo que estábamos haciendo que hoy me doy cuenta que es una métrica, ¿sí? Analizábamos a Olímpico por las cantidades y tipo de acciones. La cantidad y tipo de acción. O sea, analizamos, un ejemplo, un número, 120 acciones en todo el partido. De esas 120 acciones, analizamos la cantidad dividida su fase. Y teniendo en cuenta la cantidad de acciones, evaluamos el porcentaje de acciones. Y nosotros nos dimos cuenta, ¿sí? En ese momento, cuento algo concreto, nos dimos cuenta que Olímpico, pasada la 10ª fecha, teníamos un promedio de efectividad o de puntos que nos marcaba la estadística, pero teníamos, dentro de esa situación, teníamos una cantidad muy baja de una situación en una fase ofensiva, que en ese momento era la transición. Compartíamos el cuerpo técnico con Diego Lichi, y en una reunión de cuerpo técnico analizamos en conjunto que teníamos una X cantidad de contraataque, y de contraataque pasábamos al ataque estacionario. No había algo más que componga el volumen ofensivo. Nos faltaba transición, nos faltaba un volumen de transición. Fernando vio esa situación, fue planteada por el grupo de asistentes, vio esa situación y empezamos a implementar un nuevo sistema de transición. Empezamos a trabajar las transiciones a partir de ahí, y el equipo ganó 15, 20 puntos. En ese momento no nos dimos cuenta, o sea, yo en ese momento no tenía el conocimiento hacia dónde habíamos ido, pero habíamos ido hacia lo que son las métricas. O sea, la evaluación de especificidad de acciones en cantidad y calidad, comparando esas acciones con su entorno, consigo mismo, para ver si estamos en las medias de acciones, ¿sí? Si todos los equipos tienen el mismo nivel de acciones en cantidad y calidad, y si yo estoy por debajo o por arriba de esa cantidad, en cantidad y en calidad. Y eso, 6 años después, yo lo descubro como una métrica. Eso es una métrica. Son números estadísticos que me marcan y me miden, ¿sí? Un rendimiento táctico. ¿Qué son los KPI? Los KPI son claves de desempeño. A diferencia de las métricas, parecen iguales, a diferencia de las métricas, ¿sí? Los KPI, en inglés, traducido al español, significa clave de desempeño. ¿Sí? ¿Qué es lo que me mide los KPI? Son ecuaciones realizadas por el analista táctico, teniendo en cuenta una realidad de juego que me mida, ¿sí? Una situación comparativa, tanto individual, colectiva, en el entorno que yo me desempeño. O sea, yo puedo determinar o generar un KPI, vamos a seguir el mismo ejemplo que estábamos hablando de las métricas. Si quiero determinar un KPI sobre acciones globales de fases de juego, puedo generar un KPI que me determine los porcentajes de efectividad teniendo en cuenta determinadas acciones, una ecuación, y que me dé un número que me permita a mí evaluar, según acciones y calidad en la ejecución, un parámetro evaluativo directo sobre ese rendimiento. O sea, las métricas me da una mirada cuantitativa y cualitativa de las acciones. El KPI me muestra un resultado cualitativo comparativo de lo que yo quiero llegar y qué es lo que tengo que mejorar y cuál es el punto medio que me permite a mí mejorar. Esa es la diferencia entre un KPI y una métrica, y eso es lo que pasa a componer un grado de especificidad un poco más elevado, por no decir mucho más elevado, ¿sí? Mucho más elevado que un scouting normal. Ahora, toda esa información
sobre métricas, sobre KPI, situaciones de juego, jugadores, equipo, competencia, va generando una bolsa de información gigante. ¿Cómo administramos esa bolsa? Ya no es tan fácil empezar a tener 2, 3 situaciones donde nosotros tenemos que medir y comparar. Entonces ahí empieza lo que se llama el data science, ¿sí? El científico de datos. La capacidad de administrar toda esa información y transformar esa información en un dato, ¿sí? Que le sirva al entrenador para cambiar un desempeño. Ahí es donde está la conexión entre estas dos metodologías de trabajo. Entonces, podemos decir también, ¿sí? Que el scouting es una fase primaria y una observación pasiva, ¿sí? Ahí no hay hipótesis. Nosotros vemos las acciones que sucedieron, los porcentajes, es una sistematización de bajo grado. En cambio, el análisis predictivo, ¿sí? Ya nos da otro nivel de especificidad, ¿sí? Nos lleva a una observación mucho más activa, nos lleva a una hipótesis exploratoria a través de datos y comparación de esa información en toda nuestra base de datos que nos permite dar, ¿sí? Una información de predicción. A través de eso nosotros podemos llegar a predecir, y después voy a ir a algunos ejemplos, que son muchísimos, pero voy a ir a un ejemplo concreto para donde ustedes van a poder materializar un poco esta conceptualización, que es muy importante. O sea, no podemos entender lo que hacemos hasta que no lo conceptualizamos. Entonces, esta parte es muy importante para entender cuál es la diferencia entre ambas cosas. Tiene, así como hicimos la comparación de la conceptualización, diferentes diseños de observación, ¿sí? Está relacionado el scouting con la temporalidad, o sea, es la repetición de acciones en las diferentes fases, eso es individual y colectivo, ¿sí? En cambio, el predictivo es mucho más extensivo, ¿sí? Va hacia la frecuencia de esas acciones, va hacia las tendencias, ¿sí? Las tendencias de esas acciones, y va también hacia incorporar a esas 3 ramas de la observación el tiempo de ejecución de esas acciones. Fíjense lo amplio, ¿sí? Informacional de acciones, de movimientos que puede acumular un equipo, teniendo así la capacidad de generar un diseño predictivo, ¿sí? La capacidad de diseñar algo que nos pueda a nosotros definir un nivel de conducta, de acciones, basado en ¿qué? Basado en su entorno. O sea, nosotros cuando comparamos, tanto individual como colectivo, esa comparación estadística al 30%, al 40%, debe tener de la situación de scouting, debe tener una comparación con su entorno cercano, con su entorno próximo, con su entorno competitivo y con su entorno superior en el caso de serlo. O sea, yo debo tener comparaciones de nivel hacia arriba para ver cómo subo el nivel. Tengo que manejar los niveles de métricas y KPI comparativos con un equipo que está superior a mí o con un equipo que está en una liga superior a mí para ver cuáles son los aspectos que yo tengo que mejorar y cuáles son los aspectos que debo fortalecer en mi planificación para poder mejorar eso. Inclusive los aspectos individuales de cada jugador para que ese jugador pueda de esa manera poder subir de nivel. Sin la información, nosotros no podemos hacer, ni colectiva ni individualmente, una planificación coherente para el mejoramiento del rendimiento. Eso, ¿y qué tipo de información? ¿Información cruda? No, tenemos que tener una información cualitativa basada en una base de datos comparativa. A eso es lo que nos lleva el análisis predictivo. Sigue entrando gente. Yo cuando me detengo, chicos, es porque estoy habilitando a los profes, como me dijo Raúl. Bien. Ahora vamos a hacer una comparación rápida de un trabajo de scouting.
yo no estoy poniendo algo mejor que otro. Lo que estamos haciendo es una observación rápida de un trabajo, de cuáles son las dos fases y qué componen las dos fases, ¿sí? En los tipos de scouting, nosotros lo que tenemos ya experiencia en la parte competitiva, queda 10 minutos, Raúl, cuando se corta volvemos a la misma, ¿cierto? Sí, sí señor, tal cual. Bien, cuando se corte, muchachos, volvemos a la misma. Ahí nosotros tenemos un gráfico donde identificamos los procesos de scouting en forma esquematizada para ver el trabajo y las funciones que debe hacer. No voy a aunar en este tema, voy a solamente dar un ejemplo para que después podamos irnos hacia el análisis predictivo, que es lo que nos atrapa a nosotros, ¿sí? Tenemos estructurado en 4 grandes grupos, la información global del equipo, el equipo en sus dos fases, el ataque y la defensa, nuestro equipo, que también podemos hacer scouting sobre nuestro equipo, ¿sí? El rival, que casi siempre nos ocupamos más de eso que de nuestro equipo, el ataque y la defensa, las situaciones especiales, ¿sí? Y en lo individual, el ataque y la defensa. Es una estructura de trabajo que tenemos para desarrollar. Dentro de esa estructura hay una subdivisión de responsabilidades y acciones, ¿sí? Que vamos a tomar como ejemplo el trabajo de qué es lo que tendríamos que hacer en una información global del equipo, ¿sí? Si hablamos del equipo rival, información sobre los 5 iniciales, información sobre las acciones repetitivas de la utilización de los mismos jugadores según cuarto y según finalización o según situaciones de último segundo y la rotación. Es una información general que el entrenador siempre le gusta tener. El estilo de juego, ¿sí? Esa es una de las segundas columnas vertebrales en lo que es la información global del equipo, basado en un informe del tipo de equipo que estamos enfrentando, si es un equipo rápido, si es un equipo lento, si es un equipo que juega en equipo, si es un equipo más con situaciones individuales, si es un equipo que se ajusta a los sistemas, ¿sí? Cuál es su realidad de acuerdo al lugar donde se desempeña, o sea, si su rendimiento aumenta o disminuye, si juega de local y de visitante. Compone toda la información que necesita el scouting para hacer llena, ¿sí? ¿Cómo ataca? ¿Sí? Si son con transiciones, ¿cómo son esas transiciones? ¿Sí? Si hay más contraataque que transiciones, si es un equipo posicional, ¿sí? ¿Cómo son las formaciones en esas posiciones? ¿Sí? Determinar cómo son las formaciones en esas posiciones y determinar el funcionamiento, ¿sí? Que es la lectura de comportamiento de los sistemas. A eso es lo que denominamos formaciones y funcionamiento, ¿sí? Y las situaciones especiales. Eso entra dentro de todo este grupo de información en un informe de scouting, ¿sí? ¿Cómo defienden? En forma general, su nivel de intensidad en la defensa, ¿sí? Y los ajustes defensivos de acuerdo a la situación. Eso es una estructura global de información compuesta, ¿sí? En un informe de scouting. Ahora, ¿sí? Tenemos que ver un nivel de especificidad un poquito más alto. El nivel de especificidad un poco más alto es el análisis táctico predictivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros ya tenemos el scouting. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo como el scouting, ¿sí? No es ni más ni menos que tener ventajas competitivas. Ahora, las herramientas que utilizamos en un análisis predictivo son totalmente diferentes a las herramientas que usamos en un scouting. Usualmente antes, ¿sí? Las herramientas para el mejoramiento del rendimiento deportivo, como lo hablamos al inicio, estaba basado en el entrenamiento, ¿sí? Nosotros entrenadores tenemos todavía la conceptualización que a mayor volumen de entrenamiento, a mayor intensidad de entrenamiento, a mayor periodicidad de entrenamiento, ¿sí? Aumenta nuestro rendimiento, ¿sí? Hoy ya no solo es eso,
sino que es, sumado a eso, es al mayor manejo de la información. Al mayor manejo de la información, ¿sí? Mayor rendimiento deportivo. A la mayor utilización de esa información y metodología de trabajo, mayor rendimiento deportivo. ¿Sí? Eso es lo que nos da la ciencia. Bueno, se le cortó. Hola. Sí, te escucho. Bien. Continuamos. ¿Los chicos están ahí? Sí, estamos todos. ¿Estamos todos? Bien. Estamos todos. Bueno, ahí queda un profe por admitir. ¿Vos estás leyendo los chats? Sí, sí, estoy atento. Bien. Sí, estoy atento. Bueno. Estas tres fases que habíamos hablado, el objetivo, ganar las ventajas competitivas, el entrenamiento duro, la utilización de la información, nos desemboca en lo que hablamos nosotros ahora como un grado mayor de especificidad, que es el data analytics o la utilización de los datos, ¿sí? La ciencia de los datos. Y eso tiene abarca situaciones desde lo individual a lo grupal, ¿sí? Porque determina altos grados de análisis de probabilidades de efectividad, ¿sí? El primer ejemplo que vamos a tratar en este tema, ¿sí? Es el ejemplo de los Lakers, ¿sí? De los Lakers, Kobe Bryant, le llamo yo. Ahí vamos a mostrar un poquito un video. La información de los Lakers en el 2008, toda la temporada del 2008, les daba estadísticamente, ¿sí? Una efectividad del más del 90% en efectividad por posesión. O sea, fíjense el alto nivel de efectividad que tenía en el 2008 por posesión. Y, por supuesto, en todo este rendimiento alto deportivo, Kobe Bryant, como ustedes saben, ¿sí? Ocupaba un alto porcentaje de participación. Al elevar ese alto porcentaje, ¿sí? Elevaba el rendimiento de efectividad de Los Ángeles Lakers. Ahora, ¿qué podemos decir de Kobe Bryant en un análisis de scouting? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? Un jugador con muy buena mano derecha, ¿sí? Un jugador que hay que sacarlo de la pintura por su alto grado de especificidad de la pintura, ¿sí? Y un jugador que finaliza muy bien las jugadas. Eso me daría a mí el informe de scouting. Cualquier informe y cualquier espectador nuestro podría saber también eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos o cómo el equipo que enfrentaba a ese Laker del 2008 podía hacer bajar ese rendimiento colectivo? Un análisis de datos y predictivo de acciones de Kobe Bryant, ¿sí? Dio que sus efectividades yendo hacia mano izquierda disminuían a un 40% y sus efectividades de larga distancia disminuían muchísimo más. Y todas sus situaciones en las que el jugador era enviado a una situación de área no cómoda, ¿sí? Por un grado de efectividad, bajaba el nivel de su efectividad. ¿Y qué es lo que decía? Esto sigue siendo parte del scouting. Ahora, lo que no es parte del scouting es la influencia de Kobe Bryant sobre el rendimiento del equipo. En acciones donde Kobe Bryant era enviado hacia esa zona o esa área de bajo nivel de confort, ¿sí? La efectividad de Los Ángeles Lakers disminuía al 80%. O sea, disminuía un 15% sobre su nivel de efectividad. Esa información es... Bueno,
Estuvimos hablando de Kobe Bryant, sobre la influencia de Kobe Bryant en el rendimiento del equipo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco, a ver si se ve, ¿sí? Lo que hablamos recién. Kobe, le puse el título Kobe versus los Lakers. Vamos a ver. Ahí, ¿se ve bien, Raúl? Raúl. Sí, se ve la imagen, no está, ahora va a empezar a correr. Listo. Ahí vamos a ver Kobe tomando el balón lejos de la canasta. Igual viste que los videos acá en Zoom son un poco más lentos. Sí. Lo voy a dejar correr y lo voy a repetir al video. Para que puedan ver tranquilo. Acciones de Kobe Bryant con baja efectividad, disminuyendo el porcentaje de efectividad de conjunto del equipo de los Lakers. Por eso el título dice arriba, Kobe versus Lakers. Kobe tomando un tiro de larga distancia. Kobe yendo hacia la derecha, pero después yendo hacia la izquierda. Kobe lejos de la canasta. Kobe lejos de la canasta. Un pick and roll por afuera, Kobe por detrás. No, Koji, muy lento el video, extremadamente pausado. Koji. Sí. Por última vez vamos a intentar y si no ya vamos a ir a la próxima, a la próxima concepto. Ahí como lo ves. ¿Se puede ver? Sí, hay un Se trató de ver el video, es lo que fundamentaba el tema de la efectividad baja de Kobe Bryant en determinadas zonas y determinadas acciones que influían sobre los porcentajes de efectividad colectiva, o sea, la disminución de la efectividad en las posesiones de los Lakers en el 2008 ante esa situación, bajaban de un 95% a un 80%. Y ustedes saben que a ese nivel de competitividad, ¿sí? Esa disminución es un límite entre ganar y perder un partido. Entonces, eso es lo que nos otorga el Data Science. O sea, eso es lo que puede aportar la ciencia de datos. Aporta una información detallada para el equipo y para el jugador. Esa información detallada la compara en su entorno de competitividad menor, mayor, por posición, por acción, ¿sí? Da una información de la realidad actual que tiene cada acción ejecutada o el movimiento de cada equipo. Y eso todo se preguntará en el cómo. Bueno, el cómo, las herramientas tecnológicas, la generación de datos, el almacenamiento de esos datos, el procesamiento de esos datos, ¿sí? A través de herramientas tecnológicas que le permiten un análisis, ¿sí? Como el modelo generalizado aditivo, donde por ecuaciones matemáticas lo que le permite es hacer una lectura de la realidad porcentual de efectividad de los KPI, que hoy conceptualizamos lo que eran los KPI, ¿sí? Para generar lo que en algunas situaciones se puede dar como la expectativa de score, ¿sí? Una fórmula ecuacional donde determinadas situaciones me llevan a determinar cuál es la expectativa porcentual de score de una acción o de un equipo, que lo habíamos ejemplificado en forma general con Kobe Bryant. Eso sube de nivel, es como para que entendamos lo que el grado de especificidad, hacia dónde va el análisis predictivo. Eso lo podemos dar y comparar con algo gráfico en esto, por ejemplo, lo que era el básquetbol de la NBA en los años 80, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Un comportamiento en conjunto con una característica de juego interior, que era lo que caracterizaba a la NBA en esos años, ¿sí? Donde las diferentes situaciones se generaban en ese entorno. Y vemos algo
totalmente diferente en la ubicación espacial, ritmo de juego, en lo que es la actualidad. ¿Sí? Eso varía e influye sobre las acciones individuales y sobre las predicciones de las acciones para disminuir los grados de efectividad y para trabajar. Esto se da mucho el caso, decía, sobre ¿para qué me sirve toda esta información predictiva? Y podemos retomar otra vez el tema de Kobe Bryant. O sea, si esa información llega fehacientemente al entrenador que va a jugar contra los Lakers, el jugador que va a jugar, podría el entrenador... entrecortado otra vez. Ahora, ¿cómo está? Raúl. No hay que poner el video. El ejemplo que yo quería dar hoy era concreto sobre la información que habíamos hablado sobre Kobe Bryant. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes, por ejemplo, cualquiera que le guste participar en el chat? ¿Qué haría el entrenador que juega contra Kobe Bryant? ¿Sí? ¿Qué decisión tomaría teniendo sus conceptos de scouting? Cualquiera que podamos intercambiar una idea. ¿Qué haría? ¿Qué decisión tomaría con respecto a Kobe Bryant? Cualquiera que quiera escribir. Uno solo, entonces yo sigo. Doy unos segundos y si no voy hacia la idea. Acuérdense las características de efectividad zonal que afectaba el rendimiento de los Lakers. Bueno, entonces, normalmente, ¿qué diría cualquier entrenador? Tomaríamos a nuestro mejor defensor hacia Kobe Bryant, ¿cierto? Raúl, interactúa un poquito conmigo, a ver si podemos... ¿Sí? ¿Qué es lo que harías vos como entrenador? Vamos, activate el micrófono, Raúl. A ver. Raúl. ¿O Juan? ¿Estás escuchando? Sí, sí, ahí te escucho. Sí, ahí te escucho. La intención tendría que ser, como empezaste a decir, buscar un hombre que pueda ser capaz, no de neutralizarlo, porque es muy difícil, se demostró que era muy difícil neutralizarlo, pero sí tener en cuenta cuáles eran los factores más fuertes para poder frenar un poco la acción que había preparado los Lakers en función de que Kobe Bryant pudiera jugar. Y más aún teniendo en cuenta un parámetro estadístico individual que se llama el uso ofensivo, que mide la finalización de la jugada de los jugadores de manera individual, donde seguramente ese uso ofensivo, según explica la estadística avanzada, de Kobe Bryant debe ser muy alto, porque un gran porcentaje de las jugadas finalizarían en Kobe Bryant como finaliza una jugada, ya sea con un tiro de cancha, una falta o a la línea de tiro libre, una pérdida o una asistencia. Exacto. Ahí, por ejemplo, más todo lo que dijo Raúl, lo sintetiza el profesor Vanzetti. ¿Sí? Enviar a Kobe Bryant hacia la izquierda. Ahora, ¿quién ejecuta eso del equipo? Esa sería la otra pregunta que yo le haría a Vanzetti, por ejemplo, que colaboró con este ida y vuelta. Vanzetti, ¿están ahí? Sí, ahora... Ahí está. Bien. Vanzetti, profe Vanzetti, ¿qué diría usted? ¿Quién ejecutaría esa acción? ¿Cómo respondería? El mejor defensor, ¿cierto? ¿Qué opina Raúl vos? Juanqui. Sí, el mejor defensor, pero no solamente él, sino todo el accionar defensivo de la defensa que tienen que colaborar para esa acción, no sería solamente responsabilidad única. Exactamente. Entonces, lo que dice Raúl tiene mucha razón, pero yo no diría el mejor defensor. Yo, con un almacenamiento mayor de datos informacional en tiempo de ejecución, acción técnica, zonal y efectividad, yo enviaría no al mejor defensor de mi equipo con esa información, enviaría al mejor defensor hacia el lado izquierdo. Porque el mejor defensor de tu equipo puede ser que no sea el mejor defensor del lado izquierdo. Puede ser un gran defensor, pero defendiendo solamente el lado derecho. Entonces, ¿es toda la información que manejábamos con el scouting? Sí, es toda la información. Ahora hay un grado más de especificidad. Hay un grado más de especificidad en la evaluación
¿sí? Y en la toma de decisiones. Me ayuda a mí a tomar una mejor decisión. No solo voy a mandar al mejor defensor, porque el mejor defensor de mi equipo puede ser que no sea el mejor defensor yendo hacia la izquierda. Puede ser un gran defensor de tiro, pero no un gran defensor de penetración, o no un gran defensor de pick and roll, o puede ser un buen defensor de mano derecha, de mano izquierda, y no lleva al jugador hacia la izquierda. Entonces, yo tendría que buscar de mi equipo lo que dice el profesor Vanzetti, una actividad colectiva hacia el lado izquierdo. Totalmente de acuerdo. Y también tendría que buscar un defensor que me lo sostenga a Kobe en el lado izquierdo. ¿Sí? Con eso, ¿sí? Con ese manejo de la información sustentada, ¿sí? Sustentada en una base de datos comparativas denominadas claves de desempeño KPI en inglés. Me determina a mí la posibilidad del mejor toma de decisión. Y así sucesivamente. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se denomina ahí? Como dice el video, que no los vamos a poner, no lo vamos a poner para no seguir demorando la charla, ¿sí? Es la información de la acción. No solamente la información estadística, sino es la información de la acción y su entorno para la mejor toma de decisiones, como lo comentaba el profesor Vanzetti, ¿sí? Entonces, la información estaría complementada en conceptualmente en cómo lo hace, cuánto lo hace, si pasa, si tira, su efectividad y su zona. Eso es una información complementada, ¿sí? Y así lo podemos trasladar a un juego colectivo. Por ejemplo, como íbamos a tratar ahora, el tema del pick and roll, la danza entre 4 equipos. Y todas las acciones que se produzcan en el juego de pick and roll, con esa información, ¿sí? Para después poder, con una base científica, predictiva, poder tomar una resolución. Vamos a adelantar. Seguimos teniendo video. No le voy a poner el video, chicos, porque tengo miedo que perdamos la comunicación. Bueno. Si querés abrir tu video. Ahí hay un video que a mí me gustaría que hagamos el esfuerzo, porque es un buen video sobre el lanzamiento, ¿sí? Que conceptualmente vamos a hacer el esfuerzo. Si se corta, vamos a tener que volver todo para atrás. Ahí lo que muestra ese video son todas las incidencias y las necesidades que tiene el entrenador y el manager, ¿sí? No solo cómo sucede, no solo lo que sucede, sino cómo sucede. En este caso yo tomé el ejemplo del lanzamiento, ¿sí? Voy a tratar de hacer un solo intento, no voy a parar el video, nada. El análisis del tiro en su distancia, en sus ángulos, en la participación y en la altura del defensor, ¿sí? En la distancia y en la congestión de la defensa, en la altura del tiro, en la velocidad de tiro, ¿sí? Eso me determina un porcentaje de efectividad. Son todos componentes de datos que me lleva a la toma de decisiones. Lamentablemente no quiero jugar mucho con el video, pero tendríamos que detenernos en todas estas aristas que vimos del lanzamiento, ¿sí? Las aristas zonales de ejecución, de congestión, de velocidad, de efectividad, para determinar a nosotros como entrenadores o como manager de un equipo cuáles son las características del jugador. Entonces, muchos, ¿qué buscarían, Raúl, en un análisis de scouting de un jugador? Y aportame todo lo que vos sabés de la estadística avanzada y yo voy a aportar algo del dato analítico. Así como hicimos hoy. ¿Qué buscaría el entrenador? Hablamos solamente del lanzador. Sí, buscaríamos entre todas las millones de información que se pueden obtener, cuáles podrían ser las zonas importantes del terreno donde este jugador anota. Podríamos tener en cuenta cuál es la mano hábil, de qué forma hace para anotar si la pelota la tira al suelo, entre otras funciones, pero preferentemente buscar desde el punto de vista numérico cuáles son los porcentajes que presenta un determinado jugador en el tiro verdadero
que sería donde se suman las diferentes distancias, se agrupan las diferentes distancias de 2 puntos, de 3 puntos del tiro libre, tener en cuenta el acierto del EFG que suma una acción positiva cuando este jugador tira de larga distancia, y sucesivamente tener en cuenta cómo termina la jugada de este jugador para saber realmente cuál es su eficiencia, cuál es la posición donde es más eficiente y cómo termina el juego. Todo esto trae consigo, si tenemos en cuenta que es un jugador también habilidoso, cuántas faltas recibe cuando tiene el balón en sus manos y cuántas veces va a la línea de tiro libre. Estoy tratando de decir teóricamente lo que me viene a la mente desde el punto de vista numérico. Exactamente. Porque todo esto, esta funcionalidad que tiene el análisis predictivo, toma su base de sustentación en las estadísticas. En las estadísticas comparables en su entorno. Entonces, cuando evaluamos a un tirador, no solo evaluaríamos él en forma individual, sino lo evaluaríamos en un contexto y tendríamos una información de efectividad, como dice el cálculo de efectividad, en diferentes contextos, en 2 líneas comparativas. O sea, tendríamos que evaluar podríamos y tendríamos que evaluar la capacidad del tirador tomando buenas decisiones y malas decisiones. Y dentro de esas buenas y malas decisiones, comparando su grado de efectividad. Porque eso nos llevaría a nosotros, en ese análisis de los datos obtenidos, a tener en cuenta si estamos con un mal tirador con efectividad, ¿sí? O con una buena efectividad de un mal tirador. Y esta antinomia en estos 4 conceptos determina muchísimas cosas, ¿sí? Porque podemos encontrar un jugador con un 38% de efectividad en Argentina, ¿sí? Vemos las estadísticas que son la base de sustentación de la predicción analítica. La predicción analítica trabaja a partir de las estadísticas, no va en contra de la estadística, ni tampoco va en contra del scout. Es un nivel de especificidad más alto. No hay análisis predictivo sin scouting, sin estadística. Entonces, nosotros podemos encontrarnos, Raúl, con un jugador de un 34% de efectividad en lanzamiento de 3 puntos en la liga. Vamos a dar un ejemplo en la liga. Pero ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar si esa efectividad, en qué contexto se realiza. Porque no va a ser lo mismo una efectividad del 34% en situaciones facilitadas a una efectividad de 34% en una situación congestionada, en una mala selección de tiro o en otra situación externa. El grado de efectividad y el grado de valoración de ese jugador va a aumentar o a disminuir. Y eso va a tener la capacidad del entrenador de tomar decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones de cómo componer su estilo de juego, ¿sí? Con esa observación, ¿sí? Uno también va hacia lo que nosotros siempre hablamos, ¿qué estilo de juego me gusta? Ahora, si a mí me gusta tal determinado estilo de juego, ¿sí? Y yo tengo la información general de los jugadores que necesito por rendimiento de zona, mi capacidad de información sobre la selección de mis decisiones, el grado de acierto va a ser mucho mayor que en caso contrario. ¿Sí? Entonces, le agrega, ¿sí?, este instrumento tecnológico y estas herramientas, ¿sí?, la capacidad de disminuir los errores, tanto al entrenador o también la capacidad que tenga un manager, ¿sí?, de la valoración de un jugador. O sea, retomemos este ejemplo. ¿A quién de ustedes le mejorarían el contrato? ¿Sí? ¿A qué jugador, bajo qué condiciones de rendimiento le mejorarían el contrato? ¿Por el grado de efectividad, ¿sí?, estadístico, o por grado de efectividad cualitativo en la acción de contexto? ¿Sí? Todo esto
es lo que viene a aportar hoy la nueva visión de lo que es el análisis predictivo, ¿sí? La capacidad que tengamos de aprender a manejar y aprender a familiarizarnos con herramientas tecnológicas como el Tableau, como los procesos de Business Intelligence, como el GAM, que es el modelo generalizado aditivo, y todos los compuestos estadísticos y matemáticos que nos ayuden a tomar nuestras propias predicciones y generar nuestros propios métricas y nuestros propios KPI para poder tener la capacidad de generar una observación más predictiva y que nos ayude a tomar las decisiones. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Oye, sí. agrego algo. No estamos muy lejos del momento de que los entrenadores y los dirigentes que arman los equipos, los diferentes equipos en sus respectivos clubes, no sigamos contratando un jugador porque alguien nos manda un video con sus mejores jugadas seleccionadas. No estamos muy lejos de seguir contratando jugadores porque tienen el nombre, una historia dentro de la liga o dentro de alguna liga del mundo. No nos queda más remedio lo antes posible de poder ir a seleccionar jugadores, tanto entrenadores como directivos de los diferentes equipos, de acuerdo a realmente la información estadística actualizada de este jugador. No podemos seguir contratando nombres históricos que hace 3, 4 años que ya no rinde como rindieron en su mejor momento. Y no podemos seguir aceptando videos de jugadores que no conocemos, donde, reitero, nos hacen una selección de sus mejores jugadas. Y bueno, a eso llega hoy, creo que llega el análisis predictivo para eso, llega para darnos un instrumento mayor de efectividad en la toma de decisiones, llega para fortalecer la parte gerencial en esas tomas de decisiones, y no solo desde el punto de vista del alto rendimiento, sino también del punto de vista formativo, ¿sí? Así como esta charla tuvo una orientación hacia el alto rendimiento, en el curso que vamos a dictar de análisis táctico, vamos a desarrollar estrategias progresivas del trabajo de análisis predictivo en lo que es la etapa formativa, en lo que es la parte en el nivel 1, con la confección de una base de datos, donde a través de la confección de base de datos y el intercambio de información dentro del propio club de desarrollo, de la propia institución de desarrollo, uno puede empezar a tomar decisiones y compartir las decisiones con los dirigentes, y donde tiene una mayor fundamentación sobre las decisiones que toma por los padres. Después avanzando al nivel formativo, y en el nivel 3 ya con estrategias donde vamos a poder ver ya las métricas, que hoy yo las métricas y los KPI hoy las conceptualicé, pero cuando hagamos el curso vamos a mostrar ejemplos de cómo se genera una métrica, cómo se forma una métrica, cómo se analiza un KPI, cómo se compara la base de datos, las plataformas, etcétera, etcétera. Así que bueno, encantado de haber dado la charla y espero que hayan disfrutado este intercambio de conocimiento. Yo te sugiero lo siguiente, Coyi, porque nos están quedando aproximadamente 2 minutos. Vamos a cerrar esta sesión, volvemos a entrar y seguro te vamos a hacer algunas preguntas más específicas con relación al curso. ¿Te parece? Bueno, no hay problemas, no hay problema. Muchísimas gracias. Si alguno se desconecta, lo agradezco la participación. Hay una gran participación de entrenadores. Acá lo veo a un colega, al Pollo Acuña, así que le mando un saludo.